Hola, buenas tardes. Bueno, estamos dando inicio a la mesa. Alejandra, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller de escritos breves del Simposium número 58 y Congreso de APA número 48, que se llama Tiempos de Incertidumbres. Este es el primer congreso online de APA. Vamos a trabajar sobre 3 escritos breves que están presentados por un grupo de trabajo que coordina la licenciada Seb Zener. Ese es el primer escrito. Este grupo de trabajo se llama Aportes de autores contemporáneos a la psicosomática y va a reflejar el trabajo de todo el año, que estuvo dedicado a la actividad onírica de los pacientes no neuróticos. Y hay 2 trabajos de 2 colegas de la asociación, miembros de APA, el doctor Stisman y la doctora Erbizer. Son 2 trabajos individuales. Las temáticas, les comento brevemente, versan sobre desarrollos teóricos en el análisis de pacientes. Las colegas del grupo de investigación dicen no neuróticos. Y bueno, como les dije recién, muestran las distintas ideas de autores sobre sueños de pacientes con características psicosomáticas. Ilustrarán estos datos con una viñeta en donde se conserva la privacidad y se cambian algunos datos para que se visualice la esencia del desarrollo teórico. El doctor Stisman nos ilustrará una situación clínica también con datos modificados de lo que él llama un paciente contemporáneo, describiendo el sufrimiento mudo con duelos acumulativos de quien padece múltiple somatosis. Lo que el doctor subraya y teoriza son modificaciones en el encuadre clásico, um, cambiado por el encuadre a medida y siguiendo al André Green, sostenido por el encuadre interno del analista. Eh, Finalmente, la doctora Arbisser va a hablar sobre las presentaciones actuales de la histeria, pero ya como una modalidad de trastorno de la personalidad con múltiples presentaciones sintomáticas, más que como una condición sintomática, ¿no? Y también ejemplificará con una invención en una viñeta clínica, para puntualizar los desarrollos teóricos que ella ha hecho. En principio, si ustedes están de acuerdo, vamos a comenzar con el grupo de investigación, em, que se llama Aportes de autores contemporáneos a la psicosomática. La licenciada Adela Victoria Siebsener es la coordinadora. La licenciada es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica, coordinadora de este grupo, secretaria del Departamento Psicosomática. La acompaña la licenciada Ekel, que es coordinadora del Departamento Psicosomática, miembro titular en función didáctica, autora de perdón, de diversos trabajos sobre el tema, y que han sido presentados en congresos nacionales e internacionales, y es coautora del libro El cuerpo enseña. En el, en el grupo de trabajo también está la licenciada Márquez, miembro didacta de la asociación y miembro del Departamento de Psicosomática, la licenciada Graciela Fondovilla, miembro adherente de APA, integrante del grupo de investigación, autores contemporáneos e integrante del espacio Rusillón. También la licenciada Ana Matenet, miembro adherente de APA, y la licenciada Martí Corena, miembro adherente, integrante del grupo del Departamento de Psicosomática y del grupo de avances en psicoterapia psicoanalítica. Bueno, colegas, después de esta breve y apretada introducción, los escucho. Los escuchamos. Adelante, ¿quién va a hablar? Buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer a todos los organizadores del simposio, especialmente a la doctora Mirta Goldstein y, por supuesto, a nuestra presidenta Claudia Borestein. Este trabajo es el producto de una investigación que hicimos durante todo el año en el grupo del Departamento de Psicosomática y especialmente en el grupo Aportes de Autores Contemporáneos a la Psicosomática. El propósito de esta comunicación es reflexionar acerca de los interrogantes que nos plantea la actividad onírica
de los pacientes cuyo funcionamiento mental es a predominio no neurótico, entre los cuales se hallan los que presentan patologías psicosomáticas. En primer lugar, nos referimos a los aportes de algunos autores que se ocuparon del tema, para luego ilustrarlos con una viñeta clínica. Pierre Martí es un referente indiscutible de la patología psicosomática. Por lo tanto, haremos un pequeño comentario de lo que él nos transmite sobre los sueños de estos pacientes. Son personas que dan la impresión de no soñar, lo cual es discutible, como dice el propio Martí. O más bien, podríamos considerar que no recuerdan sus sueños. En ellos, las excitaciones pulsionales se abren paso por otras vías, que no son las de la representación y la elaboración onírica. También nos habla de los sueños operatorios. Se trata de sueños que repiten los actos de la víspera. En ellos no se puede hablar de verdaderas asociaciones que ligan el contenido del sueño a la más próxima realidad. No hay huellas del inconsciente, ni originario ni reprimido. Asimismo, nos describe los sueños repetitivos, donde domina la excitación corporal. No hay pensamientos latentes en asociación. Y por último, se refiere a los sueños crudos, así llamados porque figuran en escenas directas, la realización de los fines pulsionales. Es tan poco notoria la deformación que se podría pensar que el sueño presenta cierta fotografía del inconsciente, tanto del reprimido como del originario. Otro autor que se ocupó del tema es Green, quien plantea que los sueños de los pacientes no neuróticos en general no expresan cumplimientos de deseos, sino que su función es evacuativa. Sirven para descargar el aparato psíquico de los estímulos penosos. Agrega también que rara vez dichos pacientes traen sueños y si lo hacen no ofrecen asociaciones. No se caracterizan por la condensación, sino por la concretización. Ampliando esta perspectiva y acordando con ideas de Ferenczi, Martín Cabré plantea una definición más completa del sueño. Incluiría una segunda función, la función traumatolítica, que sería la de disolver y deshacer las experiencias y vivencias traumáticas. De esta manera, que el sueño, desde su perspectiva, además de la función de realización de deseos inconscientes, tendría el papel de recuperar a través de vivencias sensoriales y corporales las huellas mnémicas de un lenguaje enmudecido. A partir de las ideas de estos autores podemos concluir que esos sueños crudos, evacuativos o poco simbólicos requerirán un mayor trabajo de la mente del analista, una mayor creatividad o capacidad de ensoñación. Así lo hemos observado en nuestra labor psicoanalítica. Ahora damos paso a una viñeta clínica a cargo de Marta, que si estás por ahí... Sí estoy, gracias. Marta Márquez. Bueno, Ana, gracias. Ana es una paciente de 63 años que retoma el análisis después de 5 años de haberlo interrumpido. En aquella oportunidad había consultado por su gran angustia. En este momento el motivo fue prepararse para lo que venía. Su marido padecía una enfermedad neurológica progresiva invalidante. A pesar de este sombrío pronóstico, este señor vivió 3 años más en un estado muy penoso, razón por la cual Ana deseaba que su sufrimiento terminara pronto. Estos deseos la llenaban de culpa y temores. Ana se preguntaba cómo haría en el futuro para dormir sola. Sin embargo, después de la muerte del marido, Ana siguió manejando el negocio que había emprendido juntos y además se mudó a un departamento más pequeño en el que se siente más cómoda. En esta segunda etapa de análisis, que está enmarcada en la situación de pandemia, tuvo lugar la muerte de un amigo de la pareja. Esto incrementó sus temores hasta desembocar en francos ataques de pánico,
con marcado componente somático, como sensación de muerte inminente, taquicardia, ahogo, falta de aire, etc., a los que se agregaron trastornos digestivos con presunción de celiaquía, patología esta última que no fue confirmada. Con estas diversas manifestaciones muestra su vulnerabilidad somática que la acompañaba desde la infancia. Tuvo un muy mal vínculo con su madre, la describía como una persona narcisista, infantil y demandante. Ana fue enviada a casa de su abuela y tía para intentar corregir su trastorno alimentario. Esta última la sometía a castigos corporales como método coercitivo para exigirle que comiera. No tener hambre era probablemente una respuesta somática a su intenso estado de angustia. Otra manifestación de su gran angustia infantil fue tal vez el marcado retraso en la adquisición de la marcha, que ocurrió a sus 3 años. Un dato no menor de su historia es que su padre era alcohólico. Pensamos en Ana como portadora de una historia de abandonos y maltrato que dejaron en su psiquismo huecos y vacíos representacionales. Describía sus dolencias físicas como algo literal y concreto que parecía no quedar vinculado con nada significativo de su historia. En esta paciente coexisten 2 funcionamientos psíquicos diversos. Por un lado, uno psiconeurótico que alude a su pedido de consulta con la intención de hacer el duelo por la muerte de su marido, y por otro lado, el funcionamiento no neurótico, donde se expresan sus manifestaciones somáticas. Ahora veamos lo que planteábamos respecto de los sueños. Un primer sueño es que está cruzando en auto un puente maltrecho con alguien que le decía que él la engañaba, el marido. Ante el pedido de asociaciones, Ana repite el sueño. Este muestra características de literalidad y concretud. En una sesión posterior, Ana refiere que a la tardecita se angustia. Es el momento en que se cierran los negocios y esto la remite a su vulnerabilidad y soledad y su vacío. Sin embargo, pensamos que esta angustia tiene una connotación diferente a otros episodios anteriores. Esta vez no lo adjudica a motivos físicos que los relaciona con su soledad. Al admitir que se angustia si está sola, opta por estar acompañada, aunque sea por sus nietos. Relata un sueño. El resto diurno es que había visto una serie española. En el sueño estábamos de viaje por España con un matrimonio amigo. Aclara que siempre salían juntos. Había un negocio en un lugar descubierto con todo colgado en las paredes, una regalería. Había un pasillito angosto, muy chiquito, había que pasar de costado. Llego a un lugar donde veo una hebilla para un cinto, toda calada, brillante, muy hermosa, y yo dije, ¿se la llevamos a F? Que es su yerno. Agrega, estoy de buena onda con F, parece. Me recuerda a los viajes que hacíamos, compraba regalito para las chicas. Asociar con el viaje a España puede ser por la película. En este sueño ya vemos algunas asociaciones de la paciente, como es el recuerdo de otros viajes, con la película española que había visto, lo cual nos hace pensar que está iniciando en Ana un cierto nivel de psiquización. Podemos considerar así que la paciente va ampliando su funcionamiento psiconeurótico. Estos avances solo fueron posibles a partir del trabajo del analista con su contratransferencia. Tal como sostenía Winnicott, con este tipo de pacientes que asocian poco y presentan un lenguaje y un funcionamiento concreto, es importante que el analista logre mantenerse vivo, sano y despierto, lo que en palabras de Green sería que el analista pueda seguir pensando. Nada más. Bueno, muchas gracias, Marta. Si les parece, vamos a continuar leyendo los 2 trabajos que faltan y después abrimos el diálogo. ¿Están de acuerdo? El próximo trabajo es el del doctor Alberto Stisman, que se llama Roberto, un paciente del análisis contemporáneo. El doctor Stisman es médico, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica, miembro de FEPAL y de IPA, y es vocal de la comisión directiva de nuestra asociación.
coordinador de cursos virtuales también en nuestra asociación. Doctor Stittman, su turno. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a felicitar a la comisión organizadora, ya lo hice esta mañana, por la excelente organización del simposium, más aún con estas características virtuales. Y como ya fue aclarado, la consigna es que no presentemos material clínico dada la transmisión virtual, de modo tal que la versión original de este trabajo ha quedado reducida precisamente por eso. Yo retiré bastante información acerca del paciente y después en el diálogo que tengamos, si es necesario aclarar algo, lo iré aportando. Roberto, un paciente del análisis contemporáneo, desde ya Roberto no es el nombre del paciente, y voy a reiterar una pregunta que esta mañana la planteé en el panel que se hizo en la apertura del simposium y que la respondió afirmativamente Diego Colombek. La pregunta es si, a propósito del título del simposium, Tiempos de incertidumbre, no son las incertidumbres el terreno por donde transita todo análisis en sus distintos momentos. Incluso en la medida que va transcurriendo el proceso analítico, el encuadre se irá configurando a medida del paciente, según la expresión de René Roussillon, que fue lo que dijo cuando visitó APA en el 2007. Por supuesto, sin perder, entonces lo que había planteado es, por supuesto, sin perder de vista el encuadre interno del analista. Es notorio como en la práctica analítica actual ya no es habitual la certeza con la que se establecía el encuadre en el momento en que se iniciaba un análisis. Tal es así que hace ya algunos años diferentes factores han incidido para que nos hayamos visto en la necesidad de implementar nuestros recursos analíticos sin que tengamos la posibilidad de mantener los principios clásicos, pero sin que ello pudiera implicar dejar de lado los conceptos fundamentales del psicoanálisis y sin restarle su eficacia terapéutica. Quedan excluidas de estas apreciaciones las distintas expresiones resistenciales. Nos referimos más bien a las características de determinados cuadros patológicos, al nivel intelectual y la capacidad simbólica y de insight de los pacientes, sus limitaciones en cuanto a las disponibilidades temporales y económicas, solo por mencionar algunas de estas cuestiones. Esto ha conducido a que tengamos que apelar a nuestro arte y pensamiento analíticos para valernos del psicoanálisis como instrumento y ser simultáneamente instrumentos de nuestra práctica. La incertidumbre, el terreno por donde transita todo análisis en sus distintos momentos, queda asociado así a la necesidad de ir logrando una instalación progresiva en la transferencia. Algunas referencias relacionadas con la experiencia clínica con Roberto contribuirán al esclarecimiento de los planteos expuestos previamente. Como se podrá observar en el transcurso del material que voy a presentar, se hicieron manifiestos cambios no programados del encuadre. Este es el primer congreso virtual de APA, son cosas que suceden. Los archivos, las computadoras y las impresoras que en este momento no estamos usando están endemoniadas y en el momento en que los necesitamos se pierden. Así que mientras el doctor busca el archivo, yo voy a presentar a la doctora Arbieser, que es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica, médica, psicoanalista, por supuesto, profesora de seminarios, especialista en niños, adolescentes y familia, autora de numerosos libros y artículos en la revista de APA y revista digital La Época Online, desde 1975 hasta la actualidad, y es escritora de cuentos de ficción. La propuesta de la doctora es hablar sobre la histeria hoy, así que te escuchamos, Sara, y mientras el doctor Arbieser arregla su archivo y después... No, el doctor Arbieser no, el doctor Stittman. Yo soy la doctora Arbieser. Fue la condensación de las dos presentaciones. Bueno, la doctora Arbieser. Sí. Adelante, Sara. Sí. Bueno, yo elegí el tema de la histeria y en el trabajo puse la histeria hoy, pero después pensé, la histeria hoy como ayer, porque la histeria
sigue siendo hoy como ayer y como siempre. Intentar recorrer la historia de la histeria es, sin lugar a dudas, transitar la historia del psicoanálisis. A través de esa trayectoria podemos descubrir la diversidad y aún disparidad de opiniones de muchos autores que se ocuparon de la histeria, e incluso ciertas contradicciones en el mismo contenido de la obra freudiana. El ataque, ¿no?, el ataque histérico, es el fenómeno capital de la histeria como síntoma, que fue donde comenzó Freud, ¿no?, y como valor diagnóstico. Pero no es el signo más frecuente de esta neurosis, ni en aquella época ni en la actual. La diferencia clínica que más salta a la vista es que en la actualidad también la histeria se presenta con menor frecuencia como condición sintomática y más frecuentemente como trastorno de la personalidad. Los síntomas histéricos, o específicamente los síntomas de conversión, pueden ir acompañados de manifestaciones fóbicas, obsesivas o paranoides. Se deben tomar en cuenta otras manifestaciones corporales, tales como equivalentes de angustia, neurosis de órgano, trastornos somatopsíquicos e hipocondría. La idea central de Freud se mantiene en la histeria, ya que allí nos encontramos frente a la irrupción involuntaria de fantasías inconscientes. La fantasía inconsciente, al retornar de manera distorsionada tras la represión, puede, como señala Freud, encontrar expresión en un síntoma o ataque de conversión, pero también, como vemos con mayor frecuencia en nuestros pacientes modernos, en los trastornos de carácter y en la actuación, ¿no? Es ahí donde más lo vemos, en los trastornos de carácter y en la actuación. Y especial significado tiene la regresión que sufren algunas funciones del yo, como la labilidad emocional, la sugestibilidad, la perturbación de las relaciones objetales y la angustia difusa. Los histéricos son personas que viven su vida sexual en la fantasía como una mera prolongación atemporal de sus fantasías edípicas infantiles. El carácter histérico puede considerarse como un reflejo del conflicto interno, con prescindencia de sus manifestaciones sintomáticas. Freud ya señaló esto en el caso Dora, cuando afirmaba que no solo los síntomas de Dora eran histéricos, sino también sus sentimientos y su conducta, y que la reacción de una joven ante un encuentro sexual será histérica si refleja de una manera particular un cierto tipo de conflicto, independientemente de si desarrolla o no síntomas y de si tiene o no tendencia a la conversión. Freud dice en ese historial: considero histérica a toda persona que en una situación de excitación sexual no experimenta sensación alguna o experimenta repugnancia. Y en ausencia de síntomas efectivos conversivos, podemos hablar también de carácter o personalidad histérica. Bueno, hasta aquí lo teórico. Ahora, nuestro trabajo como psicoanalistas comienza siempre con el relato de un paciente. Esta vez se trata de una mujer, aclaro que es un caso clínico real, pero con muchas modificaciones para no ser reconocido. Además es de muchos años atrás. Esta vez se trata de una mujer que se psicoanalizó en varias oportunidades en el curso de su vida. Sus tratamientos anteriores fueron con 8 analistas varones. El tratamiento que inició conmigo cuando tenía 34 años de edad era, palabras de ella, la última tentativa que hacía en un momento crítico de su vida, después de su último divorcio. Se había casado 5 veces. Todos sus matrimonios fueron sumamente breves, de un año de duración o menos aún, y al igual que los otros intentos de pareja que hubo en los periodos de separación entre los matrimonios, también fueron intentos de pareja muy breves. La violencia y el odio caracterizaron cada una de sus separaciones. Y a pesar de no utilizar métodos anticonceptivos, nunca había quedado embarazada.
Y el motivo manifiesto porque consultan esta oportunidad es porque tiene poco tiempo biológico para poder tener hijos, y esa es su meta actual. El relato de sus tratamientos anteriores estaba teñido de recuerdos y actitudes seductoras hacia sus analistas, así como todas sus relaciones fueron siempre sumamente erotizadas. Se va creando un clima con iguales características en el nuevo campo transferencial. Alertada por los relatos de sus experiencias analíticas previas y por mis sensaciones contratransferenciales fundamentalmente, estoy sumamente atenta a este aspecto resistencial. Su comportamiento era hiperfemenino, en la presentación, en la mímica, en el andar, el vestir, y asociado con frigidez. Frigidez no como una incapacidad de experimentar placer, sino más bien como una especie de rechazo, una negación e incluso una lucha contra el placer. En esta paciente pude observar los efectos particulares del complejo de Edipo invertido, actuando inconscientemente y coincidiendo con una elección heterosexual de objeto en el preconsciente. Sus intentos reiterados de acercamiento a distintos hombres encubrían el vínculo de fidelidad con la madre y un deseo hostil al padre. El punto central de este análisis fue la elaboración del conflicto preedípico que le impedía la unión con el hombre. Fue fundamental el reconocimiento de distintos aspectos identificatorios con la figura femenina. Por un lado, la mujer madre como su propia madre, que podía tener hijos, pero que rechazaba la vida sexual. Esa era la madre. Pero también se identificaba con la otra, entre comillas, aquella que se encontraba con el padre fuera de la casa familiar, aquella con la que él gozaba sexualmente, la amante. En la vida sexual de esta paciente se repetía esta historia familiar. Cuando ella era la otra, la que se relacionaba con el hombre de otra mujer, podía gozar sexualmente. Pero tenía muchas dificultades de mantener el deseo sexual con un hombre que no compartía con otra mujer. Dice Lucián Israel, estas madres se quejan de sus maridos, se presentan como mártires. A menudo la madre se siente una víctima del padre, de su falta de atenciones, de su abandono. Las hijas están más dispuestas a ponerse del lado de la madre. El comportamiento de las histéricas las lleva efectivamente a verse abandonadas, con lo que se instala un círculo vicioso muy difícil de romper. Hoy todos sabemos que esta frigidez de la histérica constituye la obediencia a la demanda de un otro, o más bien de una otra, de una madre frígida con el padre. Después de 3 años de tratamiento y poco tiempo después de lograda su segunda maternidad, interrumpe su análisis. La meta por el que lo inició se cumplió. Y cuando parece haberse alcanzado formalmente la madurez sexual mediante el matrimonio y los 2 hijos, vemos aparecer la evitación de la sexualidad genital bajo diferentes disfraces, que en este caso fue el del embarazo permanente, ya que esta paciente vuelve a consultar 4 años después con 2 hijos más, o sea, 2 había tenido durante el análisis conmigo y 2 posteriormente, para plantearme nuevamente preguntas similares a aquellas con las que se presentó en el inicio de su primer tratamiento. Entonces, ¿no?, en aquel primer análisis, se quejaba de que solo podía ser la otra, la que se encontraba a escondidas con un hombre para poder gozar, y sufría porque no podía tener hijos. Ahora sufre porque tiene sus hijos, pero no puede gozar. El motivo que le inquieta en esta oportunidad es que el marido le ha confesado que mantiene relaciones sexuales con otra mujer desde hace más de 1 año. Se ha dicho que la histérica no sabe si es hombre o mujer. También se ha mencionado la homosexualidad de la histérica, pero en realidad no es una homosexualidad. No se trata de una homosexualidad, sino de una insuficiencia de hombre como sujeto deseado. Entendemos que la histérica intenta identificarse con el hombre deseante.
Si ella, para poder gozar, tiene que identificarse con un hombre. O sea, ahí está la parte homosexual. Pero necesita el hombre como partener sexual. Pero se imagina ella como hombre. Esta paciente procura identificarse tanto con su marido, sujeto deseante, haciendo lo necesario para que ese deseo se mantenga, como con el objeto deseable, la mujer. Ella se imagina, hombre, teniendo relaciones con esa mujer que le gusta a su marido, la amante. O sea, la mujer con la que el marido se encuentra fuera de la casa. La mujer con la que se encontraba el padre fuera de la casa. La llamada homosexualidad de la histérica está destinada a servir como mediadora entre un objeto considerado deseable y un objeto deseante. La paciente, a partir de la legalización de su vida sexual, matrimonio con hijos, no percibe sus deseos sexuales. En este caso, el trauma no es la invasión de un cúmulo de excitación, sino el descubrimiento de que en una situación donde se debería sentir algo, no puede sentir nada, tiene prohibido el goce sexual. El punto central del análisis de esta paciente fue la elaboración del conflicto preedípico, o sea, el amor por la madre que le impedía la unión con el hombre, o sea, la fidelidad a la madre. Fue fundamental el reconocimiento de distintos aspectos identificatorios con la figura femenina, por un lado, la mujer madre, como su propia madre, que podía tener hijos, pero que rechazaba la vida sexual, y por el otro, lograr identificarse con la otra, aquella que se encontraba con el padre fuera de la casa. En la vida sexual de esta paciente se repetía esta historia familiar. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, si estamos de acuerdo, doctor Stisman, podemos retomar su trabajo y su escrito. Está muteado, está sin voz. Perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces ahora volvemos a retomar el escrito del doctor Stisman, ¿sí? Que es, tiene que ver con puntualizaciones en modificaciones de la técnica, pero básicamente con lo que él llama un paciente contemporáneo, ¿verdad? Así es. Bueno, Bueno, disculpen por el inconveniente, voy a tratar de tener una lectura ahora sin interrupciones. Decía entonces, retomo un poquito de lo que ya leí, la incertidumbre del terreno por donde transita todo análisis en sus distintos momentos queda asociado a la necesidad de ir logrando una instalación progresiva en la transferencia. Y voy a tener la posibilidad de presentar algunas referencias vinculadas a la experiencia clínica con Roberto, para que contribuyan al esclarecimiento de los planteos expuestos previamente. Como se podrá observar en el transcurso del análisis, se hicieron manifiestos cambios no programados del encuadre, producto de los acontecimientos que se fueron generando en el transcurso del encuentro con el paciente. Un primer subtítulo que he puesto aquí es duelos acumulativos. La experiencia clínica que tomé como referencia de esta presentación me llevó a considerar, parafraseando a Masud Khan, que se trata de un paciente que ha padecido una serie de duelos que se han ido acumulando, entre comillas, duelos acumulativos, sin posibilidad de procesamiento. En la primera entrevista fue relatándolos en pocos minutos, sin tener noción de la relación que tenían con sus manifestaciones somáticas. Sin entrar en detalles, me refirió en media hora alrededor de 7 u 8 duelos, algunos bastante recientes. Entre sus expresiones somáticas se destacaban hipertensión, fibromialgia con intensos dolores corporales y ataques de pánico que, como sabemos, remiten a lo que Freud describió como neurosis de angustia, y que estos ataques de pánico los llevaron a consultar en muchas oportunidades a servicios de guardia sin que se encontraran alteraciones orgánicas. La escucha inicial permitía acceder a sus lesiones psíquicas, emocionales, a duelos no elaborados que se estaban tramitando somáticamente, según ha sido estudiado en varios trabajos por la doctora Elsa Eisenberg. Otro subtítulo es El encuadre y sus variantes.
Si bien la modalidad de su saludo y el lenguaje que utilizaba para referirse a mi persona implicaba un cambio en el tipo de trato, no habitual en mi práctica, fui receptivo a su modalidad sin plantearle ninguna objeción. Para que tengan una idea, desde el momento inicial, desde la primera entrevista, me saludó con un beso, con un abrazo y me trataba de tordo, che tordo o algo por el estilo. Por supuesto, aludiéndolo de doctor, ¿no? Cuando concurría a las sesiones muy dolorido, le resultaba incómodo mantenerse sentado en la silla, frente a frente, y me pidió sentarse en mi sillón utilizando el apoyapiés. Esto derivó en que intercambiáramos nuestras ubicaciones. Otra manera de acompañarlo fue acceder a los cambios de horarios de sus sesiones, motivados por situaciones de trabajo, por estar dolorido o porque le resultaba más cómodo en función de las distancias, según donde desempeñaba su actividad. Clara expresión de la flexibilización del encuadre. Distintas formas de ofrecer una continencia que, siguiendo desarrollos de Luis Martín Cabré, cuando se refiere a Ferenczi, y según la denominación de Glauco Carloni, se puede considerar como un estilo analítico, entre comillas, materno, femenino y en cierta medida lúdico, especialmente en lo que se refiere a la capacidad del analista para empatizar y captar las necesidades primarias de su paciente, una actitud acogedora. Si bien hoy la flexibilidad del encuadre es algo que forma parte de la práctica analítica, particularmente con pacientes que están más allá de las neurosis, era en otros momentos cuestionado por el superyo analítico en tanto algo transgresivo que debía permanecer en la intimidad de los consultorios. Estaba alejado del ideal analítico. Otro subtítulo, una lectura psicoanalítica del proceso. Su modo de relacionarse conmigo, las características de su saludo, dan cuenta de una necesidad de cercanía corporal, afectiva y de continencia, algo que también se manifestaba en sus vínculos afectivos. Identificado con la soledad y desamparo de sus propios hijos, trataba de responder a las necesidades de cada uno, exigiéndose ampararlos para que a nadie le falte nada. Digo, entre comillas, cargaba con los muertos. Entre los duelos que él había padecido, había ocurrido un par de años antes la muerte de un hijo de manera súbita, y lo relataba como si hubiera ocurrido pocos días antes. Sí coincidía con una fecha próxima a su propio cumpleaños y a un aniversario de la muerte del hijo. Es claramente sensible a las situaciones que ha sentido como abandono o olvido de su persona. Así, cuando demoré en abrirle la puerta, se sintió afectado. Abandono, olvido y muerte se asocian. Sus dolores corporales fueron remitiendo en el transcurso del análisis y solo esporádicamente registra algunas contracturas. Dejó de asistir urgido a las guardias médicas. Nuestros diálogos pueden conceptualizarse de modo similar a las sesiones con los niños, en la que los juegos son la parte actuada que luego permitirá la comprensión y verbalización de lo sucedido, sea esto pensado en el fuero íntimo del analista o explicitado al paciente. Así fueron transcurriendo las sesiones con Roberto, entre lo que podríamos llamar el psicoanálisis actuado por medio de palabras y el psicoanálisis hablado a través de un diálogo analítico, es decir, un lenguaje de acción, actos vehiculizados por la palabra, un juego, un acto lúdico. Me ubicó como un doble, manejándose él con una fantasía mesiánica de ser el Salvador. Esto se corresponde con el concepto de Kohut de una transferencia en doble, gemelar, tal como me lo hizo recordar hace pocos días el doctor Teodoro Devoto. Para concluir, quisiera plantear algunos interrogantes. ¿De qué distintas formas el dolor psíquico afecta al soma? ¿Se produce un pasaje al acto soma? ¿Adquiere un particular modo de procesamiento cercano similar a la neurosis de angustia que hoy se nos presenta, como dije antes, bajo la denominación de ataque de pánico? ¿Qué procesos hacen factible el camino regresivo desde el dolor somático hacia la conflictiva y o dramática psíquica y a la resolución sintomática? ¿Cómo lo conceptualizamos desde la metapsicología? ¿Qué incidencia tiene la persona y la presencia del analista en la dimensión implícita de la relación analítica sin la primacía de la actitud interpretativa? Y finalmente, para concluir,
para tratar de responder por lo menos en parte a algunos de estos interrogantes, siguiendo a Marilia Eisenstein, podemos considerar que, y leo el texto de Marilia, la exigencia de representación de la pulsión es una obligación de transferencia de lo somático a lo psíquico, y la imposibilidad de la psiquis de traducir lo pulsional deriva en la somatosis y demanda la realización de la misma un trabajo elaborativo del análisis. Esa traducción formó parte del trabajo con Roberto, dado su déficit simbólico y afectivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Stigman, finalmente. Muchas gracias por haber podido leer toda su viñeta. Estamos en su viñeta y su desarrollo teórico. Estamos en tiempo. Si ustedes están de acuerdo, voy a abrir la discusión. Me gustaría presentar a otro colega nuestro, el licenciado Fernando Nieva. Fernando, ahí estás. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. Fernando es miembro de la institución también y nos va a traer los comentarios de las redes y los comentarios del público para abrir la discusión. Fernando, te escuchamos. Bueno, el primer comentario en Facebook, primero tengo que decir que hay muchos saludos, felicitaciones, reconocimientos por los trabajos. La primera cuestión que es para las primeras presentadoras, es un mensaje que dice, si los sueños con función traumatolítica de descarga, o hay bastantes pacientes con este funcionamiento, es muy importante este tema. Y la pregunta sería si se puede ampliar un poco la cuestión, ¿no? Hola. Digo, ¿querés leer una o dos preguntas más? Y después pasamos. Sí. Otra cuestión es, suele afirmarse que en la tercera edad ya no hay cambios en el tratamiento. Entiendo que es el tratamiento psicoanalítico. ¿Es posible que acuda el análisis porque ya conoce los beneficios de este, pero no por la búsqueda de un cambio? El trastorno psicosomático solo es un proceso de descarga del malestar psíquico que necesariamente se tiene sin importar su edad, pero no puede dar sentido a su vida, que cada día está más cercana a su término. Bien. Otra cuestión es los sueños no evacuativos del paciente psicosomático. ¿Son indicadores de un proceso de psiquicización? Perfecto. Sí, ¿te parece, Alejandra, paro acá y sí. después comento algunos más? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, las preguntas es para, básicamente para el grupo de trabajo de estudios de los sueños, pero yo quería aportar que en realidad hay aspectos en común en los tres casos, ¿verdad? El caso de la doctora Albizer es una histeria, pero yo pensaba como cuánto hay de acting in y acting out, ¿no? Es una paciente histérica, pero con mucha tendencia al acto, 30 y cortos años, 34, y tantos matrimonios y tantos hijos, hay también una tendencia a la descarga, a la descarga muscular. Y los otros pacientes, bueno, son claramente pacientes con descargas somáticas. Pero bueno, ¿alguno de los colegas que quieran responder estas preguntas? Bueno, no lo encontraba el micrófono, estaba escondido. Bueno, a pesar que la pregunta no era para mí, era para el otro grupo, como muy bien dijiste vos, hay muchos puntos en común, porque justamente acabo hace poco de leer un trabajo de los tres, porque también el de Stigman, el de Alberto Stigman, cuando habla de las fibromialgias. Las fibromialgias, actualmente hay algunos autores que plantean que se parecen mucho a las histerias descritas por Freud, porque es verdad que tenía dolores y demás, pero como después, con el tratamiento psicoanalítico, esos dolores van disminuyendo y desapareciendo. O sea que el trastorno está, me parece, en el límite entre lo corporal y lo histérico, ¿no? Y la fibromialgia que tanto últimamente se está
diagnosticando en los consultorios, es un diagnóstico que está muy de moda, es como si volviéramos a la famosa conversión histérica. ¿Se acuerdan los primeros historiales de Freud, donde las pacientes tenían dolores, no podían caminar, no se podían mover, cantidades de cosas que hace recordar a los pacientes que se presentan con fibromialgias? Eso por un lado, ¿no? Por eso me despertó mucho interés el paciente de Alberto Stillman. Y con respecto a las preguntas que trajeron desde el público, yo creo que también puedo aportar algo, ¿no? Que me interesó lo que trajeron en relación a los sueños. Si mal no recuerdo, cuando ustedes, los del grupo, trajeron autores, no sé si tuve un escotoma auditivo, pero ustedes citaron a Freud, citaron a Green y citaron a Cabré, ¿no? Citaron eso. A Garma no lo citaron, creo, ¿no? No. Bueno. A Martí también. A Martí. Citamos a Martí, Pierre Sí, a Martí, sí, a Martí, perfecto. No, que yo me quería referir a Garma, por eso. Yo estaba tratando de escuchar, a ver, ¿cuándo viene Garma? Porque Garma es nuestro autor argentino que ha aportado mucho al estudio traumático de los sueños. Y bueno, yo creo que es muy importante porque Cabré, que habla de los sueños traumatofílicos, es cierto, Garma habla le discute a Freud la teoría acerca de la búsqueda del deseo, ¿no? De la satisfacción del deseo, planteando que el motor del sueño en realidad es la situación traumática. Cabré va más allá, habla de la función traumatofílica, o sea que con el sueño se puede de alguna manera elaborar, ¿no? Elaborar la situación conflictiva, pero Garma lo que dice, no, el sueño es una vía para elaborar. Si no tenemos la interpretación y no tenemos al analista que trabaje sobre la situación traumática, nos podrá ser elaborado el sueño. Así que ahí tenemos un punto complicado de discusión, que bueno, que viene bien. Yo creo que en los simposios tenemos esta posibilidad de plantear distintos autores, distintos puntos de vista en relación a los sueños. Inclusive vino hace poco Bolognini, también trajo su teoría acerca de los sueños, en un panel que hubo este año, y dijo que a veces se sueña como una forma de vivir algo que no se puede vivir en la realidad, como una especie como los sueños diurnos, pero sueño nocturno. Por ejemplo, que ahí también Bolognini lo trae como algo que le hace bien al paciente. Garma se lo discutiría y le diría, no, porque cuando se despierta se da cuenta que esa situación de amor que tuvo en el sueño no la tiene en la realidad. No, es decir, los sueños dan para mucho. Yo creo que es importante seguir trabajando el sueño y bienvenido el trabajo que ustedes trajeron de los sueños para seguir discutiendo acerca de sueños. Me pareció muy interesante, sobre todo me gustó mucho el concepto que trajeron del paciente psicosomático, cómo mejora cuando empieza a soñar. Más allá de si empieza a asociar o no, porque primero empieza a soñar, después es difícil que asocie, después llegará un segundo momento en que podrá asociar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sara. Sí, muchas gracias. Yo le daría la palabra, no sé si al doctor Stillman o a las autoras de este trabajo de los sueños, porque hay casi 3 preguntas relacionadas con esto, ¿no? Si podrían ampliar el tema de el efecto o la función traumatolítica, no sé qué. Adela. Sí, me parece que mejor que contesten las personas que presentaron el trabajo y después en todo caso yo hago un comentario también. Porque es interesante, sí.
Sí. Bueno, que no esté Garma no significa que no lo hayamos tenido en cuenta. Hicimos un recorte, no podíamos mencionar a todos. Claro. Lo que encontramos en común en estos tres autores que mencionamos es que hablan de sueños que se presentan en bruto, donde lo que el paciente nos dice cuando le pedimos asociación nos repiten por ahí el sueño, creyendo que no lo entendimos, como que no se les ocurre que un sueño puede tener una otra significación, ¿no? Y esto es un logro del análisis, el que el paciente pueda empezar a asociar y donde el sueño puede ser algo como la vía regia para entender qué le pasa, ¿no es cierto? Y esto va, digamos, vinculado a todo. Yo creo que el eje en común de todos estos trabajos, me gustó la manera en que los agruparon, ¿no? Porque todos tienen que ver con que empezamos maniobrando como podemos, con modificaciones del encuadre, pero poco a poco tratamos de ir estableciendo un verdadero encuadre psicoanalítico, donde la meta sea, bueno, hacer consciente lo inconsciente, ver las representaciones, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a que el sueño, la función traumatolítica, como dice Cabré, es importantísimo porque no olvidemos que Freud, en el giro del 1920, cuando introduce más allá del principio de placer, el tema es que él se da cuenta que hay algo que va más allá justamente del placer a partir de los sueños traumáticos, porque él venía manejando la teoría de que el sueño es una realización de deseos, y empieza a ver que hay, dice, ¿dónde está el deseo aquí? El paciente tuvo un trauma de guerra, tuvo un accidente, los accidentes del ferrocarril, que eran algo moneda corriente en su época, y dice, y sueña una y otra vez con eso que fue traumático. ¿Cómo? Y esto lo lleva a él a todo un cambio teórico fenomenal, ¿no es cierto? Ahora, nosotros muchas veces lo que vemos, justamente nos gustó esto de trabajar los sueños, porque no es que el paciente no soñaba y ahora empieza a soñar. En realidad el paciente no le daba importancia a sus sueños y empieza a otorgársela porque empieza a entusiasmarse con esto de que hay una segunda significación, una otra posibilidad de entender, ¿no? Y ahí podríamos decir que es donde el paciente va entrando en análisis realmente. Bueno, no sé si quedó más o menos claro, por ahí se puede presentar después una otra vuelta, o mis colegas del grupo quieren agregar algo que me haya quedado en el tintero. Tiene la palabra antes de Isabel el doctor Stisman, así que después le doy la palabra al doctor Stisman y después a Isabel. Sí. Desmuteate, Alberto. Ya está, gracias. Bueno, por supuesto que siempre es preferible que las preguntas referidas al trabajo, al primer trabajo, sean respondidas por los autores, pero de todas maneras, en este intento también de poder compartir el diálogo, yo también pensé en lo de Garma, ya lo dijo Sara Surman de Arbizer, y ya contestó Adela, pero bueno, también me parece importante algo que ustedes dijeron en el trabajo, respecto, y siguiendo a Cabré, sobre el hecho de que era un lenguaje enmudecido, que el sueño traía algo en función de un lenguaje enmudecido. Y precisamente en lo que yo planteaba de Roberto también, y en lo que consigné acerca del planteo de María Eisenstein, es que se produce una situación donde la pulsión exige una representación, y la dificultad en este tipo de pacientes es que justamente no se puede acceder a esa representación, y es función del analista la posibilidad de traducir, de poder ponerle representaciones a aquello que el psiquismo del paciente, a lo cual el paciente no puede acceder. Por eso creo que cabe perfectamente lo que ustedes decían del lenguaje enmudecido. Y hubo una pregunta del público que estaba referida a lo que pasa con las personas mayores. Lo que voy a responder no es porque me sienta involucrado, pero de todas maneras, hace unos minutos previos a este encuentro, atendía a un paciente de 76 años que
oscila entre sus dolores físicos y sus dolores, dolores psíquicos o dolores anímicos. Y me parece que no tenemos que prejuzgar, no tenemos que partir de esta cuestión de si puede haber un sentido o no para un futuro. Siempre dejar abierta la posibilidad de proyección al futuro que sea, así sea cercano en el tiempo. Pero ¿qué quiero decir además con esto? Es que me parece que el cuerpo justamente es aquello que en tanto duele, es como que lo que está en juego es la representación narcisista en el yo de una parte del cuerpo. Cuando podemos, tratamiento mediante, llevar al paciente a que pueda ver cuál es ese lenguaje enmudecido, qué le está pasando, qué le ha pasado, entramos ya en aquello que sería la relación con el objeto. Es decir, si ha habido una pérdida, es factible que esa pérdida puede manifestarse como dolor y dolor somático, y nuestro trabajo puede ser conducirlo, como en el caso de Roberto, a registrar los duelos que estaban no elaborados. Y esto justamente es pasar a la relación de objeto, pasar de una investidura narcisista a una investidura de objeto. Y creo que esto cabe para personas de cualquier edad. Entonces, esto me parece que es una respuesta a lo que se planteó acerca de los pacientes de cierta edad o de edad avanzada. Solamente una acotación al muy buen trabajo de Sara Suman de Arbisser, que me parece que, a diferencia de lo que le ocurrió a Freud con Dora, que no detectó la cuestión homosexual de Dora, justamente Sarita ha trabajado muy bien en esto, y efectivamente estaba en juego la relación con la mujer, la relación homosexual, y me planteo si el hecho de haber tenido previamente solamente analistas varones, y el pasaje a una analista mujer, también pudo haber favorecido el curso de este tratamiento. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sara, Sí. estaba Isabel antes, después respondés. Bueno, perfecto. Sí, Isabel, por favor. Bueno, gracias. Yo quería ir al principio a lo que decía, por supuesto ya en algo de esto dijo Adela, respecto de que no nos ocupamos de Garma, pero de todas maneras, por supuesto que lo tuvimos en cuenta, es imposible no referirse a él cuando se habla de un intento de elaboración de traumas, ¿no?, en los sueños, a lo que refiere Garma. Pero lo que dice Cabré está basado en Ferenczi, ¿no?, un autor un poco olvidado, pero que era él el que no desmentía, digamos, lo que había dicho Freud de los sueños, de la realización de deseos, pero le agregaba a esto la función traumatolítica, ¿no? A esa, la interpretación que daba Freud de los sueños, esta de la función traumatolítica, que es como para deshacer experiencias traumáticas. En eso se parece bastante, experiencias traumáticas se parece bastante a lo que decía Garma en relación a los sueños. Así que de alguna manera estuvo incluido sin nombrarlo. Después me gustó mucho esto que decía Alberto en su trabajo referido a las incertidumbres y cómo así el análisis, ¿no?, o el recorrido del análisis está referido a incertidumbres, a cómo va a ir funcionando ese encuentro en el vínculo transfero-contratransferencial. Que esto va, como se dijo esta mañana en las ponencias, totalmente contrario a lo que serían las certezas, ¿no? Las incertidumbres dan lugar a crecimiento, en cambio, a vida, a eros, en cambio las certezas son cierres. Bueno, por ahora ya está. Sí. Bueno, muchas gracias, Isabel. ¿Sara? Sí, está bien el micrófono, ¿no? Sí. Qué suerte que hablé después de vos, Isabel, porque el tema que vos trajiste es un tema que
me interesaba mucho porque también yo sabía que Ferenczi fue el iniciador, porque bueno, Ferenczi fue el iniciador en un montón de cosas, y cada vez lo vamos descubriendo más. Ferenczi fue el iniciador de señalar la situación traumática en los sueños, y Cabré contó, cuando estuvo acá, vino este año justamente, no vino, para mí es como si hubiera venido, porque hubo un Zoom donde él habló acerca de sueños en claustro de candidatos. Y como el tema de los sueños es un tema que me interesa mucho, yo lo escuché. Y contó el año anterior, Sarita, el 2019 vino a Argentina. Pero también vino en presencia, pero también es cierto eso, pero también estuvo en un Zoom que armó Claustro de Candidatos, porque este año Claustro de Candidatos hizo varios Zoom acerca de sueños, donde invitó a Bolognini, invitó a Cabré, invitó a José Trezesansky, que habla mucho de la teoría de Garma, y estuve yo en ese también. Bueno, quería decir que en ese que estuvo Cabré, en ese que estuvo este año en el Zoom, el año anterior cuando vino presentó la obra, un libro que hizo él sobre la obra de Ferenczi, me acuerdo, que yo lo compré, sí, y ahí me enteré de muchas cosas. Bueno, a lo que iba era que parece que Ferenczi estuvo en España cuando Garma estaba haciendo su formación psiquiátrica en España, y Ferenczi fue alguien que estuvo muy cerca de Garma y que fue un estímulo para que él hiciera la carrera psicoanalítica, que lo estimulara a después ir a Alemania, a analizarse y a estudiar, y bueno, y después sabemos toda la historia que vino después. Así que, de alguna manera, la influencia de Ferenczi fue importante para la teoría traumática de los sueños, estoy totalmente de acuerdo. Es así. Y había, bueno, esto fue en relación a lo que dijiste vos, pero había algo que dijo Stisman que también quería plantear. Vos hablaste de que las analistas varones no pudieron, bueno, esto en relación a lo de sueños, y está bien. Yo entiendo que Garma está en nuestro imaginario y casi no lo nombramos porque ya lo manejamos como si fuera parte nuestra, y por eso a veces uno como pasa con muchos autores argentinos, lamentablemente pasa eso, pero bueno, yo quería recordarlo, porque hacerle como un pequeño homenaje, hablando de sueños. Y con respecto a lo que contabas, Stisman, de lo que señalaste de esta paciente mía que había tenido un montón de analistas varones, y con ellos no había podido salir la transferencia homosexual femenina, o en realidad más que transferencia homosexual, la necesidad de ver el vínculo con la madre. Freud se disculpaba también de la misma manera y decía que él no había podido ver la transferencia de Dora con respecto a que en realidad ella buscaba a la señora de K más que al señor K, no lo había podido ver porque era hombre. Y lo mismo, y que por eso las mujeres en eso corrían con ventaja. Bueno, en parte sí, porque bueno, puede ser, pero yo creo que en la actualidad un hombre también puede verlo, no es necesario, no es determinante el sexo del analista, el tema lo que pasa es que posiblemente una paciente con estas características tan seductoras puede tener una transferencia erótica con un analista varón tan intensa que lo puede marear al analista varón. En cambio, con una analista mujer puede tener más resguardo, ¿no? Posibilidades de más resguardo. Y además yo estaba muy alertada, después todos esos fracasos que habían tenido, de alguna manera me ayudaron a encontrar el camino, ¿no? de lo que había faltado. Bueno, muchas gracias. No sé si hay
¿alguien quiere comentar algo? Yo me quedé pensando, porque muy interesante los desarrollos de los 3 escritos breves, que como decías, tienen algunos aspectos en común, y yo quería preguntarle a la mesa, bueno, las colegas del grupo sí lo fueron desarrollando, cómo van pensando los duelos, ¿no? Los duelos también, Stigma hablaba de los duelos silentes con una descarga corporal, y en la paciente de Sara, ¿cómo es esto de tantos matrimonios? ¿Qué pasa con los duelos de tantos matrimonios, ¿no? Estas parejas que se arman y se pierden y se arman y se pierden, en esa capacidad simbólica de tener y de perder, que parecería que cada paciente lo va expresando a su manera. Las pacientes del grupo, yo pensaba si cuando pide análisis, lo pide en un duelo reciente o por alguna característica de personalidad más operatoria, siguiendo al autor, es un intento de controlar la situación que se le puede venir, ¿no? Cuando pide análisis al inicio. Bueno, serían 2 preguntas, una para Sara. Me parece que el tema de los duelos está bastante desarrollado en el caso del paciente de Alberto. Sí, Sí, Marta Márquez. Sí, esta paciente cuando pide análisis es por su angustia, por el proceso que va a venir, y que de hecho fue muy tremendo, fue una cosa así muy difícil de procesar, pero que le permitió en esos 3 años ir elaborando su situación a tal punto que su vivencia de no saber qué iba a hacer de su vida, porque desde chica no podía dormir sola, por eso lo trae como un elemento sustancial ella. No sé si voy a poder dormir sola, eso la preocupaba tanto. Siendo joven, hasta pensó en un acompañante terapéutico, ¿no? Pero pudo llegar a la muerte del marido con la posibilidad de esa autonomía. Bueno, después sucedieron todas estas cosas, pero venía con una angustia muy particular, temiendo por ella, temiendo de cómo se las iba a arreglar en la vida, porque estaba atada al vínculo con el marido, y bueno, quedó con posibilidades, por supuesto hizo síntomas y le pasaron cosas, pero realmente se las fue arreglando y se las sigue arreglando, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, la paciente de Sara, con sí, esta capacidad de sí, cambiar un marido tras otro. Sí, me hiciste, porque yo, claro, yo hice un recorte y tomé solamente el tema de la histeria, pero tu pregunta me ayudó a ponerme en toda la historia de la paciente, que es muy interesante cómo llegó a esa situación. Es decir, esta paciente, ¿por qué se casaba y después se separaba, se casaba? Por fidelidad a la madre. Es decir, había, así como el varón homosexual muchas veces, que en realidad tiene una fidelidad a la madre, no puede tener otra mujer que no sea la madre. En este caso había una situación, hay como un silbido, Hay ¿no? un ruidito, sí. Sí, en este caso había había habido, vos me parece que sos un poco bruja, Alejandra, porque el duelo por el padre había sido bastante reciente en este caso. Ella eso sí lo había podido ver, pero lo que no pudo ver es que a raíz de la muerte del padre quedó aún más fijada a la madre. Perdona que te dije bruja, ¿no? Pero no, quise decir bruja en el sentido de reconocer que algo ahí había de duelo que no había sido totalmente elaborado. O sea que siempre había habido fidelidad a la madre, pero en este caso esa fidelidad se intensificaba más porque había un intento de buscar la exogamia, de buscar el marido, pero no quedaba embarazada, nunca lograba tener una pareja lo suficientemente estable como para decidir esto. Bueno, muchas gracias. Yo
le pediría a Fernando, que está levantando los mensajes del Facebook, si tenemos más preguntas. Después Graciela. Fernando. Está, ahí. ¿Nos podés escuchar? No se Sí, oye, sí, claro. desmutear. Ahí está, sí, ahí está. Sí. Sí. Hay varios mensajes en A ver. relación a lo que estaban conversando. Las histéricas buscan entender al macho con el que se deberían realizar o relacionar. ¿Buscan qué? No entendí ¿Qué la pregunta. entender? Buscan entender el macho. Entender el macho. Sí. Mm. Sí, esa es la pregunta. Otra de las Sí. cuestiones es, ¿puede ser que un cuerpo con achaques y cómo seguir viviendo mejor permita convivir con el tiempo? Otra cuestión es que si la cuestión de la histeria era solo para las mujeres porque eran las portadoras del útero. Ujú. ¿Puedo contestar, Alejandra? ¿Hay alguna más? Sí, la renuncia simbólica al incesto por voluntad propia permite buscar tal vez a alguien no incestuoso. Ujú. Bueno, Bueno, nos detenemos acá con las preguntas. Estaba pensando que, bueno, muy interesantes las preguntas, voy a tratar de juntarlas. En realidad, la histérica no busca entender al macho, ¿no? Como me gustó el término macho que fue utilizado, o al hombre. La histérica está ahí en una situación en la cual tiene una situación de mucha ambivalencia hacia el hombre, porque todavía no se ha desprendido de la madre, todavía no se ha desprendido totalmente de la madre, pero tampoco renuncia a su situación heterosexual, tampoco renuncia a ella, pero con la prohibición del goce sexual, con la prohibición del goce. O sea, ella puede acercarse al hombre, quizá puede tener toda esa actitud seductora y demás, puede, al contrario, busca acercarse, seducirlo y finalmente después castrarlo, porque lo va a dejar de alguna manera, lo va a dejar insatisfecho. Como se siente insatisfecha ella también, como se siente insatisfecha ella, de alguna manera proyecta esa insatisfacción en el hombre, que es lo que pasaba con esta mujer, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tenemos 8 minutos, y Graciela Fondovilla y el doctor Stidman han pedido la palabra, ¿verdad? Bueno, en ese orden, Graciela, tratemos de cuidar el tiempo y después el doctor Stidman. Sí. No, lo primero que quería decir es que no nos olvidamos de Garma, porque realmente Garma es el primero que hace un cuestionamiento a la mirada de Freud en la interpretación de los sueños, y creo que permitió posteriormente hacer otros desarrollos, pero sin duda Garma abrió un camino muy importante para hacer una interpretación de los sueños diferente. Nosotros cuando nos recortamos hicimos los autores contemporáneos, digamos, aportes de los autores contemporáneos a la psicosomática, también pensando que hoy en día uno podría pensar en que casi todos los pacientes son psicosomáticos o en parte son psicosomáticos, porque todos tienen, digamos, una parte de sí que no pueden expresar sino a través de dolores o a través de... Yo tengo un montón de pacientes y podría decir que casi todos tienen un problema de psicosomatosis, y a veces los sueños permiten hacer elaboración, pero hay otros pacientes, los pacientes no neuróticos, que justamente tienen ese lenguaje enmudecido y que nos conectan con un profundo silencio cuando tratamos de interpretar, porque cuando pedimos las asociaciones, queda un lenguaje mudo que le queda al analista como un sentir profundo de dolor, que es lo que está sintiendo el paciente, donde no hay
a veces tratar de discernir una condensación o, digamos, alguna interpretación más del orden de lo neurótico, no se da, no se da. Y otra cosa que es importante en estos pacientes es preguntarles, cuando te despertaste, ¿cómo fue la sensación? ¿Cómo fue tu vivencia? En general, estos pacientes responden, no, me desperté mal, no sabía lo que hacía, me dolía todo el cuerpo. A veces ese lenguaje enmudecido se transmite en dolores físicos que son indefinidos. Bueno, para este tema hay mucho más para hablar, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Graciela. Yo le doy la palabra al doctor Stigman. Tenemos 5 minutos, tengo entendido que se corta, así que inauguramos la vuelta de despedida, ¿no? Porque si no, no se nos va a cortar la transmisión. Alberto. Una sola cosita que le quiero decir por el tema de los duelos. Acá no hay que olvidarse de la compulsión a la repetición, porque un duelo tras un duelo tras un duelo nos lleva a qué pasa con lo no elaborado, y por eso la compulsión a la repetición, al estilo de Jiménez Noble, nos lleva a pensar qué pasa con las fantasías primordiales. No, nada más. Gracias. Alberto. Bueno, sí, quería aclarar respecto del paciente de Roberto y la fibromialgia, que como cabe en situaciones similares de pacientes con padecimientos somáticos, hay posibilidades de contactar con el médico tratante. Digo esto porque uno podía también pensar, como dijo Sarita antes, que podía tratarse de una manifestación histérica. Pero acá había una corroboración de la médica tratante acerca del diagnóstico. El paciente había sido estudiado y a tal punto que vino medicado con una lista bastante extensa de medicamentos que paulatinamente, en la medida que fue transcurriendo el análisis, fue dejando esa medicación. A lo sumo tomaba esporádicamente algún ansiolítico. Digo esto para no perder de vista la lectura médica, aunque tengamos pacientes con padecimiento somático, que también demos lugar a la lectura médica, a la para la lectura nuestra desde el punto de vista del psicoanálisis. Y lo otro que se mencionó en una pregunta, no sé si la capté bien, pero como se hablaba de los achaques y la posibilidad de seguir viviendo, me hizo acordar algo estudiado por Benno Rosenberg acerca del masoquismo como sostén, digamos, como que pareciera que haya que pasar por un nivel de sufrimiento como una manera de sostenerse en la vida. Bueno, son vicisitudes factibles, donde el dolor está erotizado, o sea, estamos hablando de un dolor en términos del masoquismo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Ha sido un muy interesante intercambio y ha sido un placer compartir este espacio, ¿no? Muchas gracias. Tenemos 4 minutos. Una cosita que yo quería decirle a Alberto, que con este paciente, si no fuera por esa relación analítica ad hoc, fuera del encuadre clásico, que le permitió un acercamiento empático, una relación más humana, no sé si se hubiera quedado, no sé si hubiera podido hablar esta cuestión tan, digamos, vivaz de intercambiar el sillón, porque me parece que eso le permitió poner en palabras, empezar a poner y elaborar y transformar la somatosis en lenguaje, ¿no? Algo del lenguaje. De hecho, la fibromialgia es como la histeria de la otra época, nadie sabe cómo tratarla. Los clínicos dicen que es un cuadro depresivo, que le dan, ¿no? Y no se sabe muy bien, es sinónimo de sufrimiento con poco tratamiento. Bueno, a ver, hacemos una rondita de despedida. Adela, que está, sí, pido la palabra, una pequeña aclaración, sí. Bueno, Adela, Isabel. Vuelvo a reafirmar que estuvo muy bien elegida el grupo de trabajos, porque justamente muchas veces alguien que lo empezamos a tratar por una somatosis, poco a poco esa somatosis se va histerificando. ¿Qué quiere decir histerificando? Que va empezando a tener una representación simbólica. Y cuando ya tiene una representación simbólica, es lo mismo que cuando el paciente sueña y dice, me hace recordar, ¿no es cierto? Hay una asociación, hay algo que nos, que
pega una cosa con la otra. Y nuestra maestra, la doctora Elsa Eisenberg, siempre dice que cuando viene un paciente psicosomático, siempre también trae aspectos neuróticos, que coexisten ambos aspectos. Pero nosotros vamos a tratar de maniobrar para que vaya siendo a predominio psiconeurótico, ¿no es cierto? Y de hecho, por ejemplo, lo vemos a veces en las enuresis. Adela, de los estamos sin chiquitos. tiempo. Perdón. Estamos Bueno, sin tiempo. dale. Perdón, qué feo que es esta función. Se despide Isabel, Sara, ya se despidió, Marta. Isabel. Okay. Por lo de la despedida, en realidad sí les agradezco. Y el tema con los pacientes somáticos, como decía Adela, dijo también Alberto, es cuando son a predominio, digamos, ¿no? O sea que cuando sus angustias quedan nada más que descargadas vía cuerpo. Tampoco no totalmente, porque las personas tenemos un poco de todo, pero esto es cuando son a predominio, pero no hay más tiempo para decir más cosas, así que muchas gracias, muy lindo este encuentro. ¿Puedo, Alejandra? Gracias, Aide, sí. Sí, Marta. Yo creo que es una muy buena oportunidad para poder ver cómo los terapeutas los analistas nos tenemos que adaptar, volvernos flexibles, hacer una mirada total a nuestro encuadre interno y externo, y así poder trabajar mucho más cómodamente con todo tipo de pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, yo tengo que cerrar la mesa porque ya son 1:30. Muchísimas gracias a los presentadores. Pudimos con las dificultades técnicas, no han podido con nosotros, así que buen clima, excelentes los trabajos. Gracias al público que nos acompaña, Fernando que nos trajo las preguntas, por supuesto que al comité de organizador del simposium, a la doctora Goldstein, a la APA, a la doctora Borenstein, y a nuestro alma mater de sostén técnico que está por allí, que es Guillermo Amor, que sin él esto no podría haber salido de ninguna manera. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Fue gente. muy lindo compartir con ustedes. Fue muy lindo compartir con ustedes. Gracias. Chao.